Ya veo cómo funciona la cosa, ¿eh? Yo pensaba que habéis venido por mí, pero resulta que me doy cuenta que la mayoría de la gente vino aquí para él, ¿no? Por la implicación esta sutil en el título de que se iba a hablar de James Bond. Uy, qué fuerte. Muy bien, pues no pasa nada, no pasa nada. Entiendo que James Bond es una figura muy atractiva para hombres y mujeres por diferentes razones. Yo, personalmente, he soñado durante mucho tiempo de ser como James Bond. Pero no porque me apetecía matar a villanos, ni destrozar coches nuevos en 10 minutos. Lo que pasa es que yo le envidiaba una capacidad que tenía, que era en situaciones de crisis, de mucha tensión, de repente hacer alguna acción espectacular e explosiva y de cambiar totalmente el curso de la historia. De repente mataba a alguien, salvaba el mundo. Y yo soñaba de hacer lo mismo, pero con empresas. Yo me imaginaba llegando a la empresa y haciendo una acción espectacular, tipo una charla, un taller, un argumento muy lógico con el CEO, y de repente todos veían la luz. Veo que no soy el único. Veían la luz y decidían de repente cambiar la dirección de la empresa y enfocarse en el camino correcto. ¿Sí? ¿Os ha pasado soñar con esto? Sí, muy bien. Bueno, la realidad ha sido un poco diferente, porque en general cuando estuve implicado en alguna iniciativa de cambio, especialmente en las primeras donde estuve, más que James Bond me sentí un poco así. Más como una hormiguita chiquita intentando empujar una montaña sin ninguna ayuda. Y esta charla de hoy se enfoca a las personas que quizás se sienten como yo solía sentirme mucho al principio, ahora aún de vez en cuando, y ofrecer unas herramientas desde el punto de vista personal de cómo gestionar esa situación. Así que no vamos a hablar de modelos de cambio tipo Kotter, etc. Vamos a hablar de herramientas que nosotros podemos usar para implementar cambios en una empresa y no volvernos locos en el intento. Ahora, yo soy Evgeny y hablo de eso porque ahora mismo trabajo como consultor y coach en Smoking Brains. Es una empresa consultora de Barcelona y nos enfocamos en asistir a empresas, ayudar a empresas en procesos de cambios y trabajamos con equipos para ayudarles a ser más efectivos. Entonces, viendo todo esto, lo que hemos hecho es sacar diferentes herramientas que podemos aplicar. Pero lo de que me di cuenta es que el mundo real era muy diferente de James Bond. En lugar de ir ahí con la pistola, etc., se parecía mucho más a un juego de estrategia. Y más específicamente a un juego que es el juego de Go. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Vale. Es un juego que apareció en China hace más de 5.000 años y ahora es un poco el equivalente del ajedrez en Asia. Pero tiene una diferencia fundamental. El enfoque del Go no es de matar al oponente. El enfoque del Go es de jugar pieza por pieza y hacer crecer nuestro territorio. Ocupar más territorio, hacerles crecer, consolidarlos, para que el oponente no pueda destruirlos e invadirlos. Y iniciativas de cambio trabajan mucho así. Es decir, que no es algo que se hace en un día, es algo que necesita paciencia, necesita pequeños pasos, necesita consolidación para quedarse en la cultura de la empresa. Hoy voy a compartir 3 pilares específicos que considero que necesitamos tener muy a mano para poder llevar esto. Uno de ellos es cómo conectar con nuestra motivación personal, que es la base de todo. El segundo es cómo mantener nuestro esfuerzo de manera sostenible durante un largo tiempo. Y el tercero, cómo construir alianzas que nos permitirán de asentar esos cambios y de implantarlos en la empresa. Y al mismo tiempo lo que voy a hacer cuando hable de eso es ilustrarlo con un ejemplo de una iniciativa que tuve la suerte de seguir durante varios años y explicar cómo cada una de esas partes se aplica a ello. Ahora, motivación personal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, pues, de la base, lo que de verdad nos permite avanzar.
La motivación personal es un poco la gasolina que tenemos en el coche para poder ir a alguna parte. Y para ir a cualquier parte, para implantar una iniciativa, tenemos que saber exactamente el por qué lo hacemos. ¿Cuál es nuestra razón de hacerlo? Si no sabemos esto, lo que estamos haciendo es no usar la gasolina. Estamos yendo de aquí a Barcelona y empujando el coche a fuerza de brazos. Y sí, funciona también. Es un poco menos eficaz que encenderlo y ir rodando. Pero bueno. Ahora, cuando hablo del por qué, ¿qué es? Cuando hablo del por qué, estoy hablando de las prioridades que tenemos. Saber nuestro por qué es poder definir muy claramente cuál es mi prioridad número 1, cuál es mi prioridad número 2, cuál es la 3, es poder ponerlo en el papel sin ninguna duda. Saber exactamente qué es lo importante para nosotros, no solo en esa iniciativa. Eso es algo que sería antes de una iniciativa, pero para nosotros en la vida, en este momento. Y eso se hace a través de preguntas. Unas preguntas muy básicas que nos fuerzan a elegir. Por ejemplo, si os preguntara, si tenéis que elegir entre 2 cursos de acción, en uno sabéis que vais a aprender mucho, a crecer como persona, pero puede ser que impacte vuestra salud de manera negativa. En el otro, pues vais a mejorar vuestra salud, vais a sentiros estupendo, pero sabéis que ahí no hay posibilidad o muy poca posibilidad de crecimiento personal. ¿Cuál elegiríais? ¿Quién elegiría el 2? ¿Okay? ¿Quién elegiría el 1? ¿Okay? Veis que no hay una respuesta correcta. Cada uno tiene su respuesta en diferentes momentos. Por ejemplo, de los que hubiesen elegido el 1, levantar la mano otra vez. ¿Sí? Ahora, imaginaros, si tenéis hijos de repente, si aún no los tenéis, digamos, ¿eso cambiaría las prioridades? ¿Sí? Okay. Entonces, esas prioridades van a ir cambiando, pero para poder aplicarlos tenemos que hacer ese trabajo de introspección, de saber exactamente qué es lo importante para nosotros, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que nos mueve, conectar con esta parte. Antes de hablar de ningún objetivo, ninguna iniciativa, de nada de eso. Cuando tenemos esto, ya podemos empezar a apuntar, crear una visión, saber qué es lo que queremos cambiar y conectarlo con esas partes. ¿Sí? Ahora, eso es muy bonito, pero la visión sola no nos hace movernos. ¿Sí? Lo que nos hace movernos son las acciones que tomamos. Y aquí quiero clarificar un pequeño punto. Supongo que sois familiares con esta técnica de SMART, definición de objetivos, cómo definimos acciones eficaces. ¿Sí? ¿Quién lo conoce? Okay, casi todos, muy bien. Que es definir unas acciones específicas, medibles, realistas, alcanzables, fijadas en el tiempo. ¿Sí? Eso está genial para seguir a las acciones, para planificarlas, para ver si están avanzando bien o no. A nivel de motivación, pues es una mierda. Porque a nivel de motivación, eso no nos dice nada de qué es importante para nosotros. Entonces, antes de llegar a esto, que eso también es importante, lo que tenemos que hacer es ver cómo es importante para mí actuar en el momento. Un ejemplo de eso sería, ¿cuántas personas aquí quizás han querido algún día, no sé, perder peso, ponerse más en forma? ¿A quién le vino esa idea? Okay. No, me siento menos solo. Pues a mí me vino esa idea muchas veces. Y cuando me vino, lo que he hecho cada vez es seguir el guión, lo que te dice la gente, y me apunté al gimnasio. ¿Vale? He ido una vez, cada vez que me apunté, una vez por año. No me ayudó mucho, porque es que yo cuando voy al gimnasio, primero me aburro y sufro. Es que la verdad me duele. Y no es para decir que es malo el gimnasio, simplemente a mí es lo que me pasa. Para mí es un ambiente donde yo me siento fatal. ¿Vale? Y antes de llegar a una solución, de repente me di cuenta que es que el gimnasio me sienta fatal, pero hacer lo mismo
en un bosque, caminando por el bosque, es que me sienta fenomenal. Porque en el gimnasio lo que a mí me faltaba es esa conexión con la naturaleza, esa falta de barreras, falta de paredes, falta de pantallas de televisión. Y entonces lo que hago es que yo fijo el mismo objetivo final, pero cambio de qué manera lo voy a alcanzar. Cada vez que elijo una acción, me aseguro de que esa acción va a estar alineada con quién soy yo, qué es importante para mí, cómo funciono. ¿Sí? Y esto pasa de la misma manera en el entorno laboral. Por ejemplo, os dan una posibilidad de decir, oh, pues, yo sé que a ti te interesa, una cosa que me pasó, me han dicho, te interesa el coaching. Genial, vente a este equipo que estamos dando feedback a la gente. Un equipo que estaba escuchando a las llamadas de la gente. Y la verdad que me sentía fatal porque no me gustaba el trabajo y no me gustaba la persona que llevaba el equipo. Parecía un paso muy lógico en esa dirección, pero al final acabé no tomándolo porque sentía que no era el paso adecuado para mí, aunque la lógica me dijera que sí. ¿Vale? Es muy importante alinear esto. Ahora, para daros un ejemplo de cómo eso se alinea con iniciativas de cambio, la iniciativa que os quería comentar ha sido una introducción en una empresa de unos 5 o 6 mil personas de una cultura de liderazgo, unos cursos de liderazgo, una cultura de cómo manejarlo mejor. Y cuando yo empecé con esa idea de iniciativa, pues no tenía ningún apoyo, no tenía ninguna formación, solo tenía la motivación de aprender y de contribuir. Entonces, al principio lo que hice es formarme mucho por mí mismo, hacer cursillos durante vacaciones, y conocí a otra persona que hacía lo mismo, que lo hacía por razones completamente diferentes. No le interesaba el aprendizaje, no le interesaba la contribución, pero le interesaba la conexión con la gente. Entonces, teníamos el mismo objetivo, pero por razones muy diferentes. Y luego os contaré más cómo ha funcionado esto. Ahora, una vez que sabemos cuáles son las acciones que sí conectan conmigo, con nosotros, cuando ya sabemos conectar con esa motivación, viene la segunda parte. ¿Cómo hacemos para mantener el esfuerzo en el tiempo? Porque no sé si habéis notado, ¿a alguien le ha pasado aquí de tener mucha motivación para algo un día y el día siguiente, pues, menos? ¿Sí? Muy bien. Lo que pasa con la motivación es que es importante, pero no es igual cada día. La motivación va a estar cambiando y no podemos depender de ella. Entonces, a nivel personal, para mantener una motivación tenemos que jugarnos algunos juegos mentales para poder seguir actuando. Y yo conozco un campeón en jugarse juegos mentales. Ups, perdón, me salto eso. Este hombre. ¿Alguien lo reconoce? Exacto. Kylian Jornet. Kylian Jornet es un corredor de larga distancia que corre distancias tipo, uno de los récords que ha creado ha sido correr 260 kilómetros en 38 horas. No sé si os imagináis 260 kilómetros, yo en moto no hago eso. Entonces, cuando le preguntaron, ¿pero cómo lo hace? Él contestó, es que lo que yo hago es que yo desconecto el objetivo final de lo que estoy haciendo. Una cosa es esa distancia de 200 kilómetros que me queda, pero la pregunta que yo me estoy haciendo de manera constante es, ¿yo puedo correr 15 minutos más? ¿Puedo correr 15 minutos más? ¿Puedo correr 15 minutos más? Y así es como funciona. Se enfoca solo en este momento, en los próximos 10, 50 pasos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer si queremos poder mantener este ritmo. Lo que hacemos, esto tiene una razón psicológica, es que si vemos toda esa distancia que nos queda, ya nos sentimos cansados, solo de pensarlo. Entonces tenemos que jugar esos trucos de pensar, no, pues lo que voy a hacer es que en lugar de enfocarme en esa distancia, me voy a enfocar en un paso mucho más cercano. Voy a fijarme pequeñas etapas y ir avanzando hacia esas pequeñas etapas. Y ahí está, quizás algunos conocen el dibujo, no me lo inventé. Y hay una segunda parte para esto. Es de no enfocarse tanto en el resultado que vamos a alcanzar, pero tratar cada
iniciativa que hacemos como un experimento. Si lo tratamos como un experimento, lo que hacemos es que nos quitamos la presión de ese resultado final que no depende de nosotros, que depende de muchas otras circunstancias. Y de repente es mucho más fácil actuar porque solo nos enfocamos en probar algo, hacer un experimento, ver los resultados, aprender de ello. ¿Sí? Ahora, hay más ahí. Eso ya son trucos mentales. Pero hay también una parte más mecánica, de verdad ponerse a hacer cosas. Y aquí también nos cuesta, aunque ya lo hagamos más pequeño, aunque solo es un experimento, aún así nos cuesta actuar de manera constante. Y eso es algo que ha sido bastante estudiado y hay una respuesta muy potente que ahora se expande muchísimo, cada uno presenta un poco con su salsa, que ha sido ofrecida por un profesor americano que se llama B.J. Frog. Ha creado un método que se llama Tiny Habits. ¿Alguien ha escuchado de Tiny Habits? Okay. Es un método para poder justamente cortocircuitar totalmente esa manera que tenemos de funcionar, de intentar, no intentar, depender de la motivación, etc. Y se basa en dos partes. Una parte que es la habilidad de hacer las cosas. Es decir, que lo que él propone es que cada vez que tenemos una acción, reducirla para que esa acción sea tan fácil que no podemos no hacerlo. Esta curva lo que explica es que cuanto más bajamos, cuanto más una acción es fácil de hacer, menos motivación necesitamos para hacerlo. Entonces, una regla de base que necesitamos aplicar es, cada vez que sentimos un poco de resistencia en hacer algo, pues simplemente dividimos la acción, la simplificamos, la hacemos mucho más pequeña, mucho más simple. Y aquí tenía un ejemplo antes. Por ejemplo, nos solemos enfocar mucho en yo tengo que alcanzar este cambio, tengo que implantar una metodología. Pero lo que podemos hacer es desglosarlo en pasos mucho más pequeños, tipo fomentar sentido de urgencia, hablar con un sponsor potencial, analizar una situación, probar una hipótesis, probar un límite, ver hasta dónde puedo ir en la empresa. Eso es un experimento muy chiquito, pero que ya nos da mucha información, ya nos ayuda para el experimento siguiente. Lo que podemos hacer es esto, desglosar esas acciones en pasos muy pequeños. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es bajar esta barrera que tenemos para actuar. De repente actuar se vuelve muy fácil. ¿Sí? Y el resultado de eso suele ser este gráfico. Me olvido cada vez del láser. Este gráfico nos enseña que si estamos intentando planificar acciones que requieren mucha motivación, mientras que la motivación está siempre fluctuando, pues va a haber muchos momentos donde perdemos el foco, donde no vamos a poder actuar porque quizás la acción que hemos planificado es demasiado difícil para nosotros en ese momento. Y la solución de este Dr. Fogg es de reducir pues, el scope, de hacerlo mucho más fácil, hacerlo tan fácil que no podemos no hacerlo. Vais a ver que cuando estáis reduciendo esto, llega un momento que de repente es como que os sentís mal si no lo hacéis. Por cierto, este dibujo está inspirado en Fogg, pero ha sido hecho por otro blogger bastante famoso en el mundo de la productividad y de cambio de hábitos. Y él ha creado una regla para definir esto, una regla muy simple. Ha dicho, cada vez que tenéis que hacer algo, hacer esos dos pasos. Paso 1. ¿Esta acción que me estoy planteando me va a llevar más de 2 minutos? Si la respuesta es sí, dividir la acción. Volver a repetir lo mismo. ¿Esta acción me va a llevar más de 2 minutos? Sí, dividirla en 2. El momento que llega, me va a llevar menos de 2 minutos, hacerlo. Es una regla muy simple, 2 minutos puede ser, el número de minutos puede cambiar para vosotros, pero el hecho de reducirlo a algo muy fácil, muy específico, nos ayuda a actuar muy fácilmente. Lo que pasa es que eso solo es una parte de la ecuación. Eso hace que sea fácil, no hace que lo hagamos.
hay una segunda parte. La segunda parte es que, no sé si os ha pasado algún día, habéis planeado de hacer algo, teníais ganas de hacerlo, os habéis levantado por la mañana, habéis desayunado, duchado, yendo al trabajo, preguntando a alguien, contestando un email, comido, al trabajo algunas horas, y se acabó el día y no habéis hecho lo que habéis planeado. ¿Sí? ¿Os suena? Vale. Eso pasa porque en general ya tenemos una rutina. Nuestro día ya está lleno. Empezamos el día y desde el momento que nos levantamos, tenemos hábitos conscientes o inconscientes que ya están llevando todo el día. Todo eso se parece un poco a una cadena de dominós. Nos levantamos, cae el primer dominó y se caen los otros, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y se acabó el día. Entonces, una manera de cortocircuitar esto, lo que se suele intentar es simplemente planificar esta acción en el día. No decir voy a hacerlo, pero decir voy a hacerlo a tal hora, en tal tiempo. ¿Sí? Eso funciona, probablemente lo habéis probado, tampoco funciona tan bien, ¿no? Eso es la respuesta lógica. Lo que encontró este doctor es que en lugar de intentar reducir y planificar un tiempo, porque esos hábitos no dependen del tiempo. Esos hábitos lo que hacen es sucederse. Cada vez que se acaba uno, se dispara el otro. Es poner un dominó más en algún momento específico. Por ejemplo, si queréis hacer algo cada día, buscar qué es lo que yo ya estoy haciendo cada día y enganchar los dos juntos. Por ejemplo, yo quiero trabajar en una iniciativa de cambio. Me gustaría trabajar cada día. Una acción que hago cada día es tener una reunión de daily cada mañana con mis compañeros. Y esto ya no cambia, eso ya es parte de mi hábito, es parte de mi rutina. Lo que voy a hacer es enganchar el trabajo en la iniciativa justo después. Voy a decir, cada vez que hago el daily, luego me paso 15 minutos en esa iniciativa. Cada vez que hago el daily, me paso 15 minutos con la iniciativa. Eso hace que no estamos intentando salir de esta rutina, estamos simplemente añadiendo esta acción dentro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. Muy bien. Luego, eso es, digamos, a nivel de proceso, pero luego nos pasa otra cosa. Es que nos pasan un montón de cosas. Y esa otra cosa es la excusa que escucho más cuando pregunto a gente qué está pasando en vuestra empresa, qué estáis haciendo para cambiar o por qué no estáis haciendo nada para cambiar. ¿Alguien sabe cuál es esa excusa o ese tipo de excusa? No tengo tiempo. Eso es una, pero la verdad que es menos frecuente que la siguiente. La de tiempo se resuelve con esto. Hay otra que sale mucho. Ya lo estamos... No. La que sale es que no me dejan. En mi empresa no se puede. ¿Sí? ¿Suena eso? Siempre hay alguna excusa. El tiempo es una, pero luego está el jefe, está la empresa, está el funcionamiento del equipo, está el proceso. Hay un montón de cosas que nos impiden de hacerlo. Y tenemos que tener un plan para gestionar esos obstáculos. Y yo sigo un plan de otro maestro mío, un maestro de películas de acción, que es Bruce Lee. Y Bruce Lee ha resuelto todo eso en 4 palabras. Ha dicho, be water, my friend. ¿Qué quiere decir con esto? Es que quiere decir que no es que tenemos un bloqueo, es que tenemos un cambio de plan. Si nos topamos con algo, el agua no se para de estar delante de un obstáculo. El agua sigue avanzando, pasa por un lado, pasa por otro lado, o está machacando el obstáculo hasta hacer un hueco ahí. Y eso es lo que él nos recomienda, seguir adaptando el plan. ¿Vale? Esto, cuando habéis visto la lista de diferentes acciones posibles, también se refiere a esto. Habéis visto que hay una cantidad de acciones que podemos definir en solo 5 minutos. Siempre hay muchas acciones posibles. Es solo cuestión de sentarse y de quitarse un poco las ojeras de decir, no, es que hay otros caminos. ¿Sí? Ahora, para ser un poco más específico que Bruce Lee, porque eso es un poco filosófico, hay otro hombre que ha definido un modelo muy útil.
y es Stephen Covey, que ha escrito el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? ¿Hay gente que lo ha leído aquí? Sí, muy bien. Y él ha descrito un concepto que nos ayuda a cambiar un poco de chip. Él ha dicho que las acciones dependen del foco que tenemos. Y el foco que tenemos puede disociarse en dos partes. Podemos enfocarnos en lo que él llama el área Circle of Concern, el área de preocupación, que es todo lo que no funciona. Y podemos enfocarnos en el área de influencia, que es todo lo que podemos hacer. Y cada una de esas áreas, cuando nos enfocamos ahí, genera un ciclo que se retroalimenta y que hace que el círculo en cual nos enfocamos se hace más grande. Es decir, que el círculo preferido de mucha gente, ha sido el mío también durante mucho tiempo, de ver qué es lo que no funciona, lo que hace es aumentar esto. Yo voy a ver a un compañero y digo, ay, qué putada, es que eso lo que quería hacer no funciona porque mi jefe no me deja y la empresa está fatal y además este no sabe lo que hace. ¿Qué pasa ahí? El compañero dice, ay, sí, qué razón tienes. Es que yo también, es que a mí me pasa eso y me pasa aquello, y es que este es un impresentable. O lo que sea. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que este círculo se hace más grande. ¿Sí? La respuesta es enfocarse en el círculo de influencias. La mala noticia es que si os habéis enfocado antes en el círculo de preocupación, el círculo de influencias probablemente tiene este tamaño. Pero no pasa nada, porque aquí es donde vamos a meter el tiempo y esto se hace más grande cada vez que hacemos algo. Y hay una cosa que siempre podemos hacer. Hay limitaciones siempre en las empresas, hay cosas que no nos dejarán hacer, pero hay una cosa que podemos hacer es cambiar cómo nos comportamos, cómo hablamos, y eso ya es algo muy potente. No es algo fácil, porque pasar de un círculo a otro requiere mucha energía. Se ha demostrado, hay estudios que se han hecho en Harvard por Roy Baumeister, un hombre que ha escrito mucho sobre la fuerza de voluntad, diciendo que esto es nuestra manera de natural, es lo que más atrae nuestra atención. Que todas las cosas que tienen una connotación negativa nos impactan hasta 5 veces más que lo positivo. ¿Vale? Han hecho estudios y lo han demostrado de cómo nos afecta eso. Es decir, que esto va a ser difícil, pero va a valer la pena. Ahora, cuando ya tenemos esta mentalidad, ahora es tiempo de volver al SMART. Específico, medible, accionable, etc. ¿Sí? Entonces aquí sí, ya todos nos sirven, pero para para esta charla quiero enfocarme en uno, que es medible, measurable. Y eso es muy importante, porque solemos enfocarnos en, venga, voy a actuar, voy a hacer acciones, experimentos, etc. Pero si no medimos nada, pues no sabemos hacia dónde vamos. No sacamos información de los experimentos, no sabemos si estamos en el camino correcto o si nos fuimos por las ramas en algún momento. Y eso tiene una función más, que es la tercera parte, de que eso es lo que nos ayuda a construir alianzas. Porque al principio es fácil. Yo voy a hablar con el compañero de al lado y le digo, oye, hagamos esto. Y dice, vale. Pero cuando lo tengo que presentar al jefe de departamento, al CEO, ellos van a querer números. ¿Sí? Para daros un ejemplo de cómo ha funcionado antes para esa iniciativa que os comenté de liderazgo, nosotros lo que hicimos es que la verdad que no teníamos mucho apoyo al principio. Y cuando hicimos esas formaciones en nuestro propio tiempo, empezamos a experimentar con nuestros compañeros de equipos. Han sido las primeras víctimas y han sufrido los primeros intentos de dar formaciones, de hacer coaching, etc. Y luego eso ha servido, porque cada vez que estamos haciendo esto, cada vez que estamos haciendo una acción, el círculo de influencia crecía un poquito. Ellos lo comentaban con otra persona, lo comentaban con un amigo, el jefe veía un efecto benéfico, y ahí es cuando empezamos a construir también, tener más gente que nos apoyaba y construir más inercia en esa iniciativa. ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos de alianzas, ¿de qué estamos hablando? Una pregunta para introducir eso. Estamos hablando de cambiar la empresa, la organización, etc. ¿Quién es la empresa? ¿Qué es? ¿De qué consiste? De personas. ¿Sí? Pero cuando solemos pensar en una iniciativa, lo que solemos pensar es la jerarquía. Los departamentos. Cuando decimos la empresa no me deja, no son personas que no nos dejan. Es el jefe, o es la política de empresa, o es el director de recursos humanos. Entonces es importante no olvidarse de que son personas. Son personas y son más que eso. Son culturas, son hábitos, son procesos, son presiones, son clientes. Hay mucha gente ahí. Y cuando cambiamos este chip, lo que podemos hacer es de repente ver un poco más de la Matrix. Decir, es que aquí hay más de un hilo de cuál puedo tirar. ¿Sí? Y cuando tiramos de este hilo, lo que vamos a hacer para poder hacer avanzar esas iniciativas es buscar tres perfiles diferentes. Tres perfiles diferentes interesados o tocados por esa iniciativa. Los compañeros, los que nos van a ayudar a picar piedra. Los sponsors, los que nos van a apoyar, decir, sí, a mí me gusta que haya esa iniciativa, voy a poner mi peso detrás de eso. Y los stakeholders, todos los que están impactados por esta iniciativa. Y os tengo que decir enseguida, aquí no van a estar todos de acuerdo. ¿Sí? Aquí habrá que también gestionar eso de alguna manera. Hay un cuarto tipo de persona que no he puesto en este gráfico, porque no tiene que ser en la empresa, pero si lleváis una iniciativa, cualquier sea, lo que os recomiendo es también buscar un mentor. Un mentor que puede ser dentro de la empresa, fuera de la empresa, pero alguien que ya ha hecho, digamos, acciones similares, ya ha llevado iniciativas similares y que os puede dar consejos para ayudaros a quedaros un poco sanos, digamos, al final del día. Ahora, en esta gráfica, lo que estamos intentando hacer, veis que hay flechas de diferentes largos, diferentes tamaños. Es porque diferentes sponsors, compañeros y stakeholders van a estar tocados de manera diferente por la iniciativa. Algunos van a estar impactados enseguida, otros quizás en 5 años. Entonces, lo que siempre intentaremos hacer es expandir nuestros círculos poco a poco a través de la gente que está más tocada. Vamos a ir creciendo, tocar los que están al lado, tocar los que están en el círculo siguiente, etc. Hasta poder implantar eso en un círculo tan ancho que podemos. Ahora, ¿cómo buscamos los sponsors? O lo que sea. A través de conversaciones. A través de conversaciones y buscando ese tipo de información para encontrar intersecciones entre lo que nos interesa a nosotros y lo que les interesa a ellos. Los objetivos, problemas, limitaciones, etc. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos este trabajo de investigación, tenemos un trabajo más, que es encontrar acuerdos con ellos. Con algunos va a ser fácil, porque nos van a decir qué es lo que le duele y vamos a incorporarlo en la visión. Con otros, igual os llevará años. O quizás nunca podréis convencer a algunas personas. Pero lo que intentaremos siempre hacer es aplicar técnicas de negociación, hoy no voy muy a detalle, que son separar la solución de la necesidad y encontrar una estrategia que toca a todos, que convence a todos. Por ejemplo, si vuestro jefe no os deja hacer algo, tenemos que tirar del hilo y saber por qué. Y luego implementar una estrategia. Quizás no os deja porque no quiere perder el control. Una estrategia muy simple ahí puede ser de comunicarle exactamente todo lo que hacéis para que se siente tranquilo. Y de repente la resistencia desaparece. Quizás no lo hace porque está preocupado por los resultados. Podemos implementar una estrategia de definir qué resultados exactamente él quiere y hacer un acuerdo de que vamos a avanzar con la iniciativa solo con la condición de que no impacte los resultados. Quizás busca reconocimiento, tendremos otra estrategia. ¿Sí? Pero es importante descubrir esas necesidades de las personas. Y luego esas personas son las que nos abrirán las puertas cada vez a un círculo más ancho. En la iniciativa que os estaba comentando de implementar liderazgo,
Como os decía, empezamos sin ningún sponsor. Solo teníamos gente que nos servía de cochinos de India. Pero luego expandimos esos círculos. Empezamos a dar formaciones de time management, que es lo que más la gente nos pedía. Empezamos a dar formaciones de liderazgo situacional, muy cortas. Y luego esto llegó a los recursos humanos. Les llegó resultados, gente que decía, hostia, eso nos ha funcionado. Los recursos humanos han visto cambios en, ellos midieron el número de quejas que les estaba llegando sobre los team leads. Y vieron que había una disminución. Entonces ganamos un sponsor que era recursos humanos local aquí en Barcelona. Y después de más o menos un año y pico de hacer formaciones cortas, hemos llegado a establecer un programa mucho más grande de formación de 10 módulos para todos los managers de esta empresa. Cuando funcionó esto, otra vez vieron los resultados. Después de más o menos un año y medio, os doy los tiempos para que os deis cuenta un poco de las expectativas que podemos tener. Después de más o menos año y medio, esto llegó a nivel internacional. Ahí el jefe de recursos humanos se dio cuenta que había varias iniciativas diferentes en diferentes países. Llegaron al nivel siguiente, que ha sido de unificarlas. ¿Vale? Estoy explicando un poco cómo fuimos a través de esos círculos. Hasta que eso llegue al CEO y implique a departamentos de litigios, finanzas, y que al final llegamos a hacer unas formaciones muy completas para toda la empresa sobre la comunicación, inteligencia emocional, liderazgo personal, todo esto. Este proceso nos llevó unos 5 o 6 años. Eso es lo que nos podemos esperar cuando hacemos un cambio, por ejemplo, en una empresa. Igual algunos irán más rápido, algunos irán más lentos. Pero todo esto está basado en esos 3 puntos. Encontrar el porqué, hacer que el esfuerzo sea sostenible y encontrar alianzas. Y os tengo que decir una cosa. Cuando estaba preparando la charla, también estaba comunicando un poco con James Bond para ver si encajaba todo. Y justo antes de la charla estuve mirando el Twitter y todo, su Twitter, lo estoy siguiendo. He visto que cambió la imagen. Así que os tengo que decir que ya no tenéis ninguna excusa para cambiar. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora es el momento de preguntas y lo siento mucho por el calor que hace. Ya hemos pedido que quiten la calefacción, ya la han quitado, pero no nos han podido poner el aire. Así que lo siento mucho por el calor que está haciendo. Y bueno, si alguno tiene preguntas. ¿Alguien? Es que Parece que ha quedado muy claro. James Bond es muy intimidante. Vale. Sí. Sí. ¿Hay diseñadores en la sala? ¿Sí? Hay una, para esta parte del why, hay Designing Your Life, y es cómo aplicas el proceso de diseño a prototipar tu vida. ¿Cuáles son los posibles caminos en los que puedes seguir? Para ti también, si lo quieres ver, está muy, muy divertido. Hace poco. Ahora lo tuiteo si quieres. Vale. Vale. Bueno, si hay alguien más que quiera comentar algo, hacer una pregunta o... Parece que nadie. ¿No? Muy bien. Bueno, pues cualquier duda, tenéis mi contacto, tenéis el contacto de la empresa y mi Twitter, o os dejo el contacto al final, y muchas gracias a todos.